Bueno, pues como bien decía, la cuestión de calificar esa proposición le corresponde a la mesa y por tanto será la mesa quien determine este próximo jueves. Ahora bien, yo aquí sí que me gustaría darles una respuesta desde el punto de vista de las formas y del fondo. De la forma, ustedes saben que la cuestión de confianza es una prerrogativa que le corresponde al presidente del Gobierno y además está perfectamente determinado en la Constitución española, concretamente en el artículo 112. Los grupos parlamentarios tienen otros instrumentos y otras herramientas, pero la cuestión de confianza aparece perfectamente reflejada en la Constitución, como digo, como una prerrogativa del presidente del Gobierno. Y desde el punto de vista, si me permiten, de fondo, a la cuestión de confianza, yo la primera pregunta que les trasladaría es ¿por qué? ¿Por qué? Porque, mire, yo lo que les puedo trasladar es que el Gobierno de España cumple con los compromisos que ha establecido con el resto de las fuerzas parlamentarias. Lo que está en nuestra mano, cumplimos con los compromisos. Pero luego es que además hay una cuestión mucho más importante y es que el proyecto que está trasladando y en el que está trabajando el Gobierno de España nos ha permitido que hoy, en 2025, España sea un país récord en empleo y récord en materia económica y en crecimiento económico.